Vamos a ver primeramente esta oración de Jonás, una oración de arrepentimiento muy profunda y quebrantada, pero sobre todo vamos a analizarla porque esta simple oración, ¿verdad?, de un hombre y de un alma quebrantada, tiene un componente maravilloso. Tiene una riqueza muy profunda que si la pasamos por alto, nos perdemos las grandes maravillas de la palabra del Señor. Así es como deberíamos responder. De esta oración nos damos cuenta que Jonás no era simplemente un creyente común en Jehová, era un hombre conocedor de la palabra del Señor, era un hombre de un profundo pensamiento y sobre todo sabedor de las promesas que ya estaban escritas del Antiguo Testamento y que estaban disponibles para él. Para que se hagan una idea más o menos, la vida o el ministerio del profeta Jonás transcurrió por ahí el año 780 y tanto antes de Cristo. ¿Ya? Muchos años antes se había escrito el libro de los Salmos, escribió más o menos por ahí por el año 1000 antes de Cristo. Ya recordemos que en el Antiguo Testamento se va decreciendo en las cantidades de los años, ¿verdad? Cuando uno cuenta antes de Cristo, ¿no es cierto?, se va decreciendo, a diferencia cuando uno cuenta después de Cristo, que va aumentando. Entonces ya por lo menos habían pasado 200 años del libro de los Salmos. Y menciono esto porque muchas de las cosas que menciona aquí en su oración, Jonás, tiene que ver con el libro de los Salmos. Seguramente él habituaba a leerlo, estudiarlo, y cuando uno está en momentos tan tremendos como los que él está, de angustia, aflora lo que hay profundo en el corazón. Y eso fue lo que brotó, ¿verdad?, de este profeta. Comienza, ¿verdad?, diciéndose que Jonás clamó a su Dios. Dice entonces, versículo 1, oró Jonás a Jehová, su Dios. Su Dios aún, ¿verdad? Su Dios. Qué importante es tener una relación personal, real, con nuestro Dios. No es solamente creer en Dios, es creerle a Él y hacerlo personal. Muchos creen en Dios. Aún los demonios, dice el apóstol Pedro, creen y tiemblan ante Dios. Sin embargo, para Jonás, este Dios, su Dios, el que había despreciado allá en el barco durante la tormenta, el que había dejado a un lado cuando Dios, ¿verdad?, este Dios le envió a Nínive huyendo de su presencia, es el que ahora todavía sigue siendo su Dios. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra apatía, a pesar de nuestros pecados y nuestras malas decisiones, Dios sigue siendo nuestro Dios. Porque Él establece una relación personal con sus hijos, independiente incluso de la actitud de sus hijos cuando se alejan de Él. Suyo aún, aunque Jonás había huido de Él, la fe ahora le hace capaz a Jonás para sentir aquello. Así como el hijo pródigo ya arrepentido, recuérdase la historia del hijo pródigo, allá en Lucas 15, versículo 18, cuando él declara, me levantaré e iré a mi padre. Después de haber entrado en razón, después de haber, ¿verdad?, pensado bien el asunto, me levantaré e iré a mi padre. Así Jonás, en su angustia, ya no pudiendo bajar aún más, ¿verdad?, de lo que él pensó en la vida, porque Dios le hizo bajar más profundo, se acordó que tenía un Dios. Se acordó de que a pesar de su infidelidad, Dios permanece fiel. Desde el vientre del pez clamó al Señor. Cualquier lugar, como dije, puede servir para una oración quebrantada. Tal como el salmista, ¿verdad? Y en el Salmo 51, versículo 17. Tal vez se acordó, tal vez se recordó, ¿verdad?, que al espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado, no desprecies tú, oh Dios. Tal vez vino a su mente, ¿verdad?, que aún en la angustia y aún en la lejanía de Dios, por su propia voluntad, Dios seguía siendo su Padre. Porque ningún lugar ni condición es impropio para la oración, cuando el corazón realmente está quebrantado y es humilde. Dios resiste al soberbio, pero también Él da gracia al humilde. Siempre seamos blandos en las manos del Señor, dóciles cuando el Señor trate con nosotros, en nuestros fracasos, en nuestras luchas, en nuestros quebrantos, en la tormenta o en el pez. Siempre tengamos un corazón dócil al Señor. No seamos testarudos, no seamos porfiados. Dios nos ama. Él va a cumplir su propósito en nosotros, con nosotros o a pesar de nosotros.
¿por qué no mejor cooperar con él? Jonás, en un momento, ¿verdad?, de iluminación, en un momento de cordura, así como el hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Ya no puedo llegar más bajo, ¿verdad?, que esto. Quizás podría llegar otro pez y comerse a ese pez grande que Dios preparó para él, y aún descender más todavía. Pero aún así, él ahí se dio cuenta que ya no tenía más que hacer. Así es que clamó al Señor. Su oración es en parte descriptiva de lo que él está viendo ahí cuando habla de las corrientes, cuando habla de las algas, cuando habla de lo profundo del Seol. Pero claramente fue una oración bíblica. Brotó de lo profundo de su alma, pero con un componente bíblico muy profundo. Jonás incorpora en su propio lenguaje de angustia, pero inspirado, expresiones que hace mucho tiempo atrás ya se habían expresado en el libro de los Salmos. Como les mencioné, hace 200 años atrás ya se había escrito para Jonás el libro de los Salmos. Y él seguramente los había leído, releído, y como profeta del Dios Altísimo, ¿verdad?, los valoraba. Recuerda, él era profeta en la nación del norte de Israel, donde las 10 tribus de Israel, ¿verdad?, que se apartaron con Jeroboam I del culto al Señor y del sacerdocio santo de los levitas, y formando su propio culto, habían dejado de lado la palabra de Dios. Pero para Jonás, aún siendo profeta del norte, ¿verdad?, él todavía atesoraba estos tesoros de David, estos escritos del gran rey David, cuando el reino era uno solo, y cuando Dios todavía hablaba, ¿verdad?, a su pueblo, y su pueblo le seguía. Entonces, por ejemplo, en el versículo 2, y me van a ayudar a buscar algunos versículos, hermanos, en el versículo 2 declara: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y acompáñeme al Salmo 120, por favor, versículo 1. Vamos a ver varios pasajes para comparar escritura con escritura. Si no alcanzas a llegar a alguno de ellos, pon atención. Salmo 121 toma de estas palabras: a Jehová clamé, estando en mi angustia. Y él, ¿qué dice? Me respondió. Así también en el Salmo 42, estamos todavía en el libro de los Salmos, Salmo 42, el versículo 7 del Salmo 42, versículo 7, dice la palabra del Señor: un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas. Y miren lo que dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La misma descripción, ¿verdad?, que hace Jonás cuando dice en el versículo 3: me echaste en lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta cómo él está citando básicamente pasajes, porciones, textos, frases del libro de los Salmos? Miren lo que dice el Salmo 31, versículo 22. Salmo 31, el versículo 22. ¿Lo tienes ahí? Dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti, ¿te dice?, clamaba. Lo mismo que dice en el versículo 4. Entonces dije, estamos viendo ahí en Jonás, ¿verdad?, comparando escritura con escritura. Pueden mantener ahí un dedo en Jonás y otro dedo, ¿verdad?, en los Salmos. Dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Mira lo que dice el Salmo 69, versículo 1. Salmo 69, el versículo 1, dice la palabra de Dios: sálvame, oh Dios, porque las aguas, dice, han entrado, ¿hasta dónde? Hasta el alma. Bueno, ¿de dónde sacó Jonás? Ahí en Jonás capítulo 2, ¿verdad? Cuando dice allí en el versículo 5, las aguas me rodearon, ¿hasta dónde? Hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga, dice, se enredó en mi cabeza. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y miren lo que dice el Salmo 142, versículo 3. Salmo 142, 3. Si no alcanzas, por favor, pon atención. Pero es muy interesante hacer este ejercicio porque vemos cuán profundo y cuántos tesoros encontramos en esta oración tan penitente, ¿verdad?, de este profeta rebelde. Salmo 42, versículo 3, dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí,
tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Y así el salmista, ¿verdad?, expresa de su angustia. El salmista expresa, ¿verdad?, su encierro. Cuando dice en el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire lo que dice el Salmo 18, Salmo 18, por favor, versículo 6. Salmo 18, versículo 6, por favor. Dice aquí la palabra del Señor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. ¿Desde dónde? Interesante. Desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y es muy interesante esto porque dos veces aquí en Jonás, ¿verdad?, clama e invoca, ¿verdad?, el recuerdo del templo del Señor. En el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, versículo 4 del capítulo 2 de Jonás, más aún, dice, veré tu santo templo. ¿Te das cuenta? Y luego, ¿verdad?, el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿De dónde era Jonás? Era profeta del norte. No estaba funcionando para el norte el templo de Jehová. Ellos tenían que cruzar al reino del sur, que muchas veces estaba en guerra y en pugna, ¿verdad?, sobre todo en ese primer periodo, para poder ir a adorar a Jehová, porque el templo estaba lejos. El templo ya no estaba en su propio reino. Él, siendo profeta del norte, ¿verdad?, veía o anhelaba, ¿verdad?, como un extranjero en tierra ajena, como un expatriado, ¿verdad?, recordando, ¿no es cierto?, sus viejos tiempos, recordaba ese lugar donde Dios escogió manifestar su presencia. Y así a veces nos sentimos nosotros cuando nos alejamos del Señor. Cuando decidimos, ¿verdad?, alejarnos de su presencia. Allá está el Señor y lo sentimos y lo vemos lejano. Aunque en realidad Dios nunca se ha movido donde Él estaba. Somos nosotros el que nos hemos movido de nuestra posición. Cuando tú te sientas lejos del Señor, no es porque Él se ha alejado. Tú, yo, nos hemos alejado de Él. Eso es lo que sentía Jonás. Se sentía muy lejos, muy lejos, ¿verdad? Y anhelaba este lugar tan especial para él, aunque incluso durante su ministerio seguía siendo lejano. Miren lo que dice el Salmo 31. Salmo 31, el versículo 6. Salmo 31, versículo 6. Porque no para ahí. Jonás siempre está tomando frases y recordando porciones, citando incluso literalmente porciones del libro de los Salmos. En el Salmo 31, 6, dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Qué término tan interesante, ¿verdad? Mas yo en Jehová he esperado. Si bien Jonás al principio tuvo una vanidad ilusoria, y es casi redundante porque la palabra vanidad tiene que ver con algo vacío, con algo vacuo, con algo espurio. Y lo ilusorio tiene que ver con lo mismo, como una especie de bruma, ¿verdad?, que luego se desvanece y que no tiene consistencia en sí misma. Es así cuando nosotros a veces pensamos que podemos salirnos con la nuestra. Es así cuando a veces pensamos que nosotros podemos hacer lo que queramos y no nos va a pasar nada. Es así como cuando a veces nosotros pensamos que tenemos el control, una vanidad ilusoria, algo vacío, algo hueco, algo que en sí no tiene ningún sentido. Y es lo que dice, ¿verdad?, Jonás, ahí en Jonás capítulo 2, ¿verdad?, cuando habla, ¿verdad?, de sus vanidades ilusorias en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, la misericordia del Señor que está al acceso de todo aquel que le busca con un corazón humilde. Pero qué ilusorio es pensar, ¿verdad?, que podemos alejarnos de Él y hacer lo que queramos. Qué ilusión es pensar de que tenemos el control de las cosas. Qué ilusión pensar que tenemos todo, ¿verdad?, a nuestra disposición. Joven, tú que piensas que tienes una vida por delante, no seas vano, no seas ilusorio. Date cuenta que en cualquier momento tu vida puede cambiar.
Y Dios te puede llamar la atención y te puede mostrar el camino por el que debes andar. Ten cuidado. Aún como adultos, si pensamos que tenemos el control por nuestra experiencia, por nuestros recursos, por nuestra forma de llevar la vida, no, hermano, no sabemos muchas cosas de la vida. Dios es el que tiene el control. Los que piensan que tengan mucha experiencia en la vida, esa experiencia no significa absolutamente nada, porque Dios en cualquier momento puede cambiar nuestra vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser un problema, una aflicción, puede ser una pérdida, o simplemente puede ser la mano del Señor cayendo sobre nuestras vidas. Horrenda cosa, dice el libro de los Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Esto lo dice creyentes, no en conversos. Lo dice aquellos que piensan que como hijos del Señor pueden salirse con la suya o hacer lo que ellos quieran. También en el Salmo 116, versículo 17 al 18, Salmo 116, versículos 17 al 18, dice la palabra del Señor: te ofreceré sacrificio de alabanza. Mira, interesante, ¿verdad? Lo que decía aquí el salmista, que fue librado de la muerte. Eso es lo que menciona el Salmo en su contexto. ¿Ya? Dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Y el 18, ¿qué dice? A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y mire lo que dice también, ¿verdad? Allá en el versículo, en Jonás capítulo 2, ¿verdad? Jonás versículo 2, versículo 8 y 9 dice: los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza, ¿qué dice? Te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación. La salvación, dice, es de Jehová. La salvación es de Jehová. Interesante, ¿verdad? Cómo Job, ¿verdad?, va citando, va recordando porciones importantes del libro de los Salmos. Interesante, ¿verdad?, cómo él cita de un texto bíblico inspirado por Dios, cuando su corazón, cuando su alma está siendo presionada en un momento de angustia. Esto también lo vemos en el Salmo capítulo 3, versículo 8, ya cuando ahí se refiere justamente a la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, o sea, tu bendición. La salvación es de Jehová. Llegó al clímax, ¿verdad?, de la existencia humana, al clímax de toda circunstancia humana, al clímax de toda situación en la que humanamente muchas veces nos vemos envueltos, a la cúlmine, ¿verdad?, a la cúspide, a la cima de todo lo que significa la realidad humana. La salvación es de Jehová. Tremendo. Jonás, un hombre claramente inspirado por la palabra del Señor, así atestigua, ¿no es cierto?, tanto la antigüedad como la inspiración del libro de los Salmos. Y así, ¿verdad?, Jonás se identifica con los santos de la antigüedad, apropiándose de las experiencias de ellos, expresadas, ¿verdad?, y escritas en la santa palabra de Dios. Y allí encuentra su consuelo. Allí encuentra, ¿verdad?, el sentido no solo a la circunstancia y a la situación que está viviendo, sino a toda su vida. ¿Por qué tenemos que llegar a momentos como esos para recién ahí acordarnos del Señor? ¿Por qué tenemos que llegar a comer algarroba, ¿verdad?, y comida de cerdos como el hijo pródigo? ¿Por qué tenemos que dejar que las ondas del mar y las algas se enreden en nuestra cabeza, ¿verdad?, dentro del vientre de un pez, para recién ahí clamar al Señor? ¿Por qué tenemos que en los momentos de angustia solamente recordar que tenemos un Dios nuestro? Miren lo que dice el Salmo 119, volviendo al libro de los Salmos, porque hay mucha referencia a este libro y podemos seguir, no lo vamos a hacer por tiempo y también no lo vamos a hacer por prudencia, pero tú mismo puedes recorrer y escudriñar y darte cuenta que mucho de lo que sale en el libro de Jonás tiene que ver directamente con el libro de los Salmos. Miren lo que dice el Salmo 119, un pasaje de la Escritura inspirado y escrito justamente para dar relevancia a lo que la palabra de Dios significa para el corazón de un hijo de Dios, de un creyente.
Salmo 119, 67. Y esto expresa, ilustra muy bien la experiencia de Jonás. Salmo 119, versículo 67, que dice aquí la palabra del Señor. Declara: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿No describe esto la experiencia de Jonás? ¿Cómo andaba Jonás? ¿Andaba bien encarrilado en el plan de Dios para su vida? No, andaba por cualquier lado, menos por donde Dios quería que él anduviera. Cuidado, joven, adulto, hermano, hermana, anciano, cuidado cuando no andamos en los caminos que el Señor quiere que andamos. Puede que sea angosto el camino, puede que sea difícil, puede que sea duro, y pocos los que estén a tu alrededor. Pero si es el camino que Dios tiene para ti, es la senda de tus pies. Y no hay mejor lugar que estar en la voluntad del Señor. Porque lejos de la voluntad de Dios, las cosas se salen de control. Jonás es un experto en eso y te lo puede decir, te lo puede explicar. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué dice? Después de esta experiencia, ¿verdad?, que relata el salmista, guardo tu palabra. Mire lo que dice el versículo 71 del mismo Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, es bueno cuando el Señor nos corrige, porque el Señor al que ama, corrige y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, la guía y la mano y la providencia del Señor son para nuestro beneficio. Dios te ama, Dios nos ama. Y Él muchas veces aflige con un propósito, para que nosotros nos aferremos a Él y a su santa palabra. Ahí podemos encontrar el consuelo del Señor, en la palabra del Señor. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 50, por favor. Salmo 119, versículo 50. ¿Qué dice? Voy a leer el versículo anterior, solo para tener el contexto. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra del Señor, en la cual, en esa palabra, ¿verdad?, dada a tu siervo, me has hecho esperar, me has hecho confiar. ¿Y qué dice el verso 50? Ella es mi consuelo. ¿Cuándo? En mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. Mire lo que dice el versículo 52, ahí mismo, del Salmo 119. Me acordé. ¿De qué me acordé? De tiempos mejores, de tiempos de gloria, de tiempos mucho más, ¿verdad?, abundantes, donde había abundancia y donde había salud. No, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. ¿Y qué dice? Y me consuelo. Hermanos, aquí está la palabra del Señor. Ninguna pastilla, ninguna fiesta, ninguna entretención, ninguna distracción, ningún hobby, ninguna amistad, ninguna alegría de este mundo te va a satisfacer cuando estés en un momento de angustia provocado por la misericordia, la gracia y la providencia de Dios, sino solo su palabra. Solo la palabra del Señor, porque aquí está el antídoto cuando el alma está abatida. Aquí en la palabra del Señor. No hay ninguna experiencia de éxtasis humana, no hay ninguna experiencia racional, no hay ningún entendimiento soberbio de la mente, ni ninguna experiencia emocional del corazón, sino en su santa palabra. Allí, en la palabra del Señor, está la respuesta. Mire lo que dice ahora el Salmo 119, versículos 75 al 77. Salmo 119, versículos 75 al 77. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligí. Sí, hermano, a veces Dios nos va a afligir, va a permitir situaciones difíciles en nuestra vida para que aprendamos y entendamos. A veces Dios va a permitir una tormenta. Y si no aprendemos en la tormenta, puede que Dios tenga preparado un gran pez. Pero ¿para qué llegar a eso? Sigamos el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Percibámonos y no sigamos por el camino equivocado. Reconozcamos que Jehová es Dios y que la salvación es de Jehová. Nuevamente, conozco, oh Jehová, verso 75, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Toma nota, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Dónde fue dicho esto a su siervo?
¿Dónde es dicha la voluntad de Dios para nosotros? ¿Dónde Dios te dice algo? ¿Dónde Dios nos dice algo? ¿Dónde está el dicho del Señor para nosotros? Hermano, está aquí, en su palabra, de libre acceso para todos. Hace muy poquito tuvimos el privilegio de aportar para que esa palabra llegara, la palabra del Señor, ¿verdad?, al idioma, al lenguaje de pueblos recientemente contactados en el Amazonas. Tuvimos la oportunidad de que la palabra del Señor pudiera llegar a ellos, así como muchos siglos ha llegado a nosotros. Y ellos ahora ya tienen acceso a la palabra del Señor en su idioma del corazón, en su lengua del corazón, de su nacimiento. Y así nosotros por tantos años y siglos tenemos la palabra del Señor. Aprovechémosla, porque en ella encontramos nuestro consuelo. Dice el versículo 76, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Verso 77, venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vengan, dice tú, no es solo una, son muchas las misericordias del Señor, variadas y de diferentes formas. Si Dios se le ocurrió un pez para tragar a un profeta rebelde, ¿qué imaginación tiene el Señor, verdad? ¿Cómo no se le va a ocurrir cualquier cosa para que nosotros podamos salir del agujero en el que a veces nos encontramos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios errores, por nuestros propios pecados? Dios es un Dios de maravillas. Su invención es increíble. Él hace, ¿verdad?, flores de diferentes formas y colores, de maneras increíbles que pueden incluso florecer hasta en la roca o en la altura. ¿Cómo el Señor no nos va a deslumbrar y maravillar de cuántas maneras distintas puede, ¿verdad?, aliviar y dar consuelo a nuestra alma? Bueno, así son las misericordias del Señor y así es como el Señor aviva nuestra alma. Ahora, volviendo a Jonás, ya, y como dije, hay muchos más ejemplos que estos. Esos son solo algunos ejemplos, hermanos, de cómo Jonás toma de la palabra del Señor, de textos ya escritos antiguamente, más de 200 años en el pasado para él, ya más de, ¿cuánto? 3.000 años para nosotros, ya si fue escrito el libro de los Salmos 1.000 años antes de Cristo, estamos en el año 2000, por lo menos hace 3.000 años tenemos la palabra del Señor. Jonás con solo 200 años ya recordaba, ya aún en la angustia, no creo que él haya tenido, ¿verdad?, una Biblia ahí en medio del vientre del pez para abrirla, ¿verdad?, y con concordancia para ir buscando todos los textos, ¿verdad? Menos aún, ¿verdad?, un teléfono, ¿verdad?, para poder retroalimentarse y retroiluminarse ahí en la oscuridad, ¿verdad?, de las profundidades de los mares, como para poder ver ahí una aplicación. Me acordé de la aplicación, ¿verdad?, la voy a buscar. No, él no tenía eso. ¿Dónde estaba la palabra del Señor entonces? Estaba aquí y estaba aquí. Porque él guardaba su palabra, porque él la atesoraba. ¿Cuándo fue el último versículo de memoria que te aprendí? Quizás de decir, no, en el discipulado, y alárgala porque hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Tenemos que aprender versículos de memoria, tenemos que memorizar la palabra del Señor, tenemos que guardarla en el corazón, porque cuando estemos en el momento de la dificultad y de la premura, ahí es donde va a brotar lo que realmente hay dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Jonás probablemente, aunque rebelde, tenía abundancia de la palabra de Dios en su alma, y eso le ayudó, y eso le consoló en circunstancias probablemente mucho más difíciles que tú o yo alguna vez hemos tenido que enfrentar en la vida. Pero aún así, la palabra del Señor, ¿verdad?, lo avivó. Así es que llenémonos de la palabra del Señor. Dice la Escritura, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando, ¿verdad?, unos a otros. Así es que, hermanos, llenémonos de la palabra del Señor. Este libro es hermoso, maravilloso y profundo. Y si te has dado cuenta, hemos estado, ¿verdad?, profundizando en él, comparando escritura con escritura y sacándole brillo a algunas joyitas, ¿verdad?, que justamente Jonás nos hace relucir en su momento de dolor. Bueno, así es la palabra del Señor, es una mina de riqueza, un tesoro de abundancia. Pero es cosa que nosotros nos podamos sumergir. Probablemente Jonás, ¿verdad?, tuvo que sumergirse para encontrar estas maravillas. ¿Ya? ¿Alguna vez has buceado? Interesante el buceo. ¿Ya? Yo he tenido la oportunidad de sumergirme, ¿verdad?, a bucear, y es como otro mundo, es como entrar a un mundo, ¿verdad?, muy distinto, porque como que se corta el audio, ¿verdad?, y tú entras a un mundo donde solo a través de la escafandra puedes ver, ¿verdad?, y observar. Y los que han tenido esa experiencia, aunque sea por apnea, ¿verdad?, buceando, ¿verdad?,
se sorprenden de las maravillas que pueden encontrar, ¿verdad? Si estás en una playa tropical, pececitos de colores, conchitas, ¿verdad? De diferentes formas quizás, o en lugares más australes, ¿verdad? Cosas increíbles, formaciones rocosas, o bosques de algas impresionantes, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas, o quizás si has tenido alguna vez, yo no, pero el privilegio de bucear, ¿verdad? En un galeón, ¿verdad? Antiguo, hundido, ¿verdad? Y encontrar tesoros, qué increíble, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es mucho mejor que eso, ¿ya? Es mucho mejor que eso, ¿verdad? Yo creo que algunos ni lo conocen, el Jacques Cousteau. Algunos más antiguos quizás se acordarán de él, los más jovencitos lo pueden buscar ahí en YouTube, ¿ya? Un personaje muy interesante, ¿verdad? Que buceaba y nos mostraba en sus documentales, ¿verdad? ¿Ya? Y cosas impresionantes del fondo marino. ¿Ya? Jacques Cousteau, lo pueden buscar después ahí los más jóvenes en YouTube. Ya, ahí se me cayó el carnet, ¿verdad? Pero así como Jacques Cousteau, ¿verdad? Jonás, buceando en las profundidades de su momento duro, difícil de la vida, encontró estas joyitas, ¿verdad? De la palabra del Señor. Bueno, esto está solo reservado para aquellos que aman la palabra. Así que te animo a que la ames y que lo demuestres, ¿verdad? Leyéndola, estudiándola, memorizándola, guardándola en tu corazón. Pero volviendo a Jonás, y volviendo a esa profundidad donde él estaba, en el versículo 2 de Jonás capítulo 2, vemos que está dentro no de una capilla sixtina para ver las maravillas del Señor, ¿verdad? O dentro de una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Para enorgullecerse, ¿verdad? De la santa palabra de Dios. Está en el vientre de un pez. Está en el lugar más increíble que una persona ha estado en la vida. Dentro de un pez y además en lo profundo del mar, un submarino, ¿verdad? Animal, un submarino, ¿verdad? Que para él, ¿no es cierto?, fue una locura, pero ahí está él, desde el vientre del pez. Y así lo describe en el versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Literalmente está diciendo desde el vientre, la palabra que usa ahí para seno del Seol, esa palabra seno, ¿verdad? En el idioma original del hebreo en que fue escrito el libro de Jonás, literalmente significa vientre. Vientre, sí se puede traducir literalmente como vientre, ¿ya? O hueco también, en su forma más, en su raíz más digamos, profunda, pero siempre, muchas veces se traduce como vientre, otras veces es traducida esa palabra como vientre, a pesar de que aquí se utiliza la palabra seno del Seol. El vientre, y claramente estaba haciendo referencia a este hueco donde él estaba, ¿verdad? Al vientre de este pez, el vientre del sepulcro, que es el Seol, el lugar de los muertos, el mundo de los muertos, ya que ahí para él se asemejaba al vientre de un pez, una tumba bien particular, ¿no? Yo he visto tumbas extrañas, ya hay epitafios raros, ¿verdad? Y mausoleos muy extraños, que dan miedo a algunos, pero yo creo que los sobrepasa a todos en cuanto a lo extraño que era. Desde allí está clamando Jonás. Dice en el versículo 3, ¿verdad? Me echaste. Ya Jonás está reconociendo algo. No es me eché o me echaron. No fueron los marineros, ¿verdad?, que lo tiraron al mar y los culpables de su desgracia. No le está echando la culpa a nadie más que al Señor. Pero no es que esté echando la culpa, es que en realidad está reconociendo más bien quién tiene el control. Porque dice, me echaste. Le está diciendo el Señor, no como reprensión, no se está quejando, simplemente está agachando la cabeza ahí en su tumba, ¿verdad?, del pez, y reconociendo que todo esto viene de la mano del Señor. Dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, ¿verdad? En medio de los mares. ¿Por dónde se fue a pasear ese pez? ¿Por dónde anduvo, verdad, ese pez dando vueltas y revoloteando por ahí? Bueno, por donde el Señor quiso llevarlo. Quizás subiendo y bajando y sintiendo las alzas y bajas de presión, que son muy fuertes, ¿verdad?, en lo profundo del mar, ¿verdad?, contrayéndose, ¿verdad?, su vientre, y en algunos otros momentos quizás aumentando. Él, estando confundido en esa situación, vio o reconoció que el Señor le estaba dando un lindo paseo. Un lindo paseo. Ya algunos se deciden ir a pasear a Egipto, ¿verdad? Pero no a Egipto, ¿verdad?,
turísticamente, sino que Egipto en su sentido que representa la escritura del mundo. Y escogen sus propios paseos y sus propios tours, ¿verdad? Para tratar de satisfacer sus inquietudes, sus emociones, sus necesidades. ¿Y qué saca el hombre con eso? Simplemente exponerse, ¿verdad?, a la soberanía de Dios, que busca siempre cumplir su propósito en nuestras vidas. Un interesante paseo, ¿verdad?, por los 7 mares. Ya un paseo quizás que él nunca lo había planificado y no pagó por eso, él pagó para ir a Tarsis. Pero el Señor hace lo que quiere, ¿no? Así que Jonás reconoce que la fuente de donde viene todo esto no es más ni menos, no es mera casualidad, sino es la mano de un Dios que lo puso ahí, del Dios vivo y verdadero. Otro personaje que también probablemente Jonás tuvo acceso a leer es Job, que probablemente es el libro más antiguo escrito del Antiguo Testamento, probablemente antes que Génesis incluso. Miren lo que dice Job capítulo 5, versículo 18. Dice que lo más probable es que Jonás también sabía, ¿verdad?, de los escritos de Job. Y Job también en un momento de angustia, ¿verdad?, en un momento de quebrantamiento, en un momento de pesar, ¿verdad?, en el libro inspirado, ¿verdad?, reconoce esto. Aunque Elifaz, uno de sus amigos, fue el que lo dijo, sin embargo tiene gran sentido y gran profundidad en la sabiduría de los sabios antiguos. Y muchos de ellos tomaron estos dichos de sabiduría de la antigüedad. Pero miren lo que dice aquí Job capítulo 5, versículo 18. Dice, aunque lo está diciendo aquí Elifaz, pero aún así es tan inspirado como lo que vemos en el resto de la Escritura, cuando él dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Qué increíble, ¿verdad? Él hiere, pero Él cura. Así como el pastor tiene que quebrar la patita de esa oveja rebelde, que una y otra vez, ¿verdad?, insiste en salir del cerco, y ahí la única manera, ¿verdad?, que tiene el pastor es de poder hacerla volver al redil, es quebrarle la patita, infligirle dolor, pero para su bien, porque lo que menos quiere el pastor es que se la coma el lobo, o que la arrebate el oso, o que la atrape el león. Entonces tiene que hacer algo al respecto, y así el Señor, como el buen pastor, trata con nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido, no literal, o quizás literal, no lo sé, pero has sentido como el Señor te ha quebrado algo en tu vida? Yo lo he sentido. No es grato, no es agradable, pero uno reconoce y se da cuenta que es necesario. El Señor en su gracia y en su misericordia nos está protegiendo probablemente de algo peor. Por eso dice, ¿verdad?, el Señor hiere, pero el Señor cura. ¿Ya? Y podemos ver esto en el reconocimiento similar de Job, de las manos de Dios en la calamidad. Ya estamos ahí en Job. Vayamos a Job 1, 21. Job. Vamos al libro de Job, por favor. Está justamente el libro anterior al libro de los Salmos. Job, por favor, capítulo 1, versículo 21. Sabemos los sufrimientos de Job, ¿no? Él perdió, por lo menos, ¿verdad? Jonás perdió quizás su dignidad. Ya, quizás perdió algo de piel por los jugos gástricos del pez. ¿Pero qué perdió Job? Él sí que lo perdió todo. Perdió a sus hijos, a todos ellos, ¿verdad? Sus hijas, perdió su riqueza, perdió sus bienes, sus siervos, en lo que él, la potencia y la riqueza en la que él tenía, la fama que él tenía, todo lo perdió, incluso perdió hasta su esposa, que quería que puro se muriera nomás, blasfemando al Señor. Pero aún así, Job, miren lo que dice Job capítulo 1, el versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay un propósito, está diciendo Job. Despropósito es que no hay propósito, que todo es al azar y que todo ocurre de verdad de manera casual. Pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno.
Es decir, algún propósito Dios tiene en todo. ¿Sabes que en el libro de Job nunca Dios le dice a Job qué es lo que está pasando? Esta pugna entre Satanás y Dios en el cielo, Job nunca se entera. Quizás hasta que llegó a la presencia del Señor, no lo sabemos. No sé si después el Señor le habrá dicho, se habrá revelado de alguna manera. Pero en ese momento del dolor y de la angustia, Job reconoció que había un propósito, que Dios tenía el control. Él llegó desnudo a este mundo y desnudo se va a ir de este mundo. A veces nos aferramos tanto a las cosas de esta tierra, a nuestras relaciones, a nuestras posesiones, a nuestra experiencia, a nuestros logros, a lo que creemos que somos. Pero Dios hace así y se quita. Jehová Dios dio, Jehová quitó, nada, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el Dios que tenemos, que no nos va a abandonar, que nos va a estar consolando cuando sea el momento que nuestro corazón humilde y quebrantado se vuelque a su presencia. Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, versículo 10. Dice, y él le dijo, como suele hablar, porque la mujer de Job, ya viendo la angustia, ¿verdad?, el quebrantamiento, y perdiendo también ella a sus hijos, y la seguridad de los bienes y del ¿verdad?, el cuidado y protección de su esposo, su esposa le dice a Job, ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete. Termina con esto ahora. En otras palabras, suicídate. ¿Pero qué le dice Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado, como las del mundo, como las que no tienen esperanza. ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Recibiremos de Dios bien, el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? ¿Está contentos cuando Dios nos bendice, pero amargados cuando el Señor nos prueba? ¿Quiénes somos nosotros? Si todo lo que tenemos es por pura gracia del Señor. ¿O crees que merecemos algo? ¿O crees que tú, yo, crees que merecemos algo? Cada vez que osemos preguntarnos, ¿por qué a mí? Mejor hagámonos la pregunta, ¿y por qué no a mí? ¿Que seré muy especial yo para que las cosas no me pasen a mí? Dios tiene el control. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Mejor humillemos nuestro corazón ante Él y entreguémosle nuestro corazón al Señor, porque Él tiene un propósito. ¿Cuál? ¿Y qué tienes tú que Dios quiere que te lo explique? Y si no te lo explica, ¿por qué te enojas? A Job, como dije, nunca le explicó el Señor esta pugna entre Satanás y él en el tercer cielo. Pero simplemente Dios estuvo ahí para consolarlo. De oída hasta había oído, terminó en la conclusión Job diciendo, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Qué increíble, ¿verdad? Job, recibiremos el bien y no el mal, le dice. El mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. No pecó, ¿te das cuenta? No le atribuyó a Dios propósito alguno y no pecó, ni con su corazón, ni con sus labios, porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Mira lo que también dijo el rey David en un momento de dolor y de angustia. Por favor, acompáñame a 2 Samuel 16. Porque no eres el único, no soy el único, Job no es el único, Jonás tampoco es el único, ni el primero, ni el último que vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de dolor o la disciplina directamente del Señor. David también fue experimentado, ¿verdad?, en este tipo de situaciones y de quebrantamiento. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. ¿Lo tienes ahí? Dice, y vino el rey David hasta Baorim, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Qué ingrato era el pueblo después que le había salvado a más de 10.000, ¿verdad? Solo Saúl a miles y él a 10.000, ¿verdad? Y tratándolo como un perro, dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario,
y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, porque sabemos la historia, Saúl lo persiguió, David básicamente se tuvo que defender. Y Dios finalmente fue el que le quitó la vida a Saúl, incluso a sus hijos. El lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo, más encima el dolor de un hijo rebelde. Más encima el dolor de un hijo rebelde, ¿verdad?, que quiso quitarle el reino, que se acostó con sus concubinas, que lo deshonró, que lo humilló. Qué penoso, ¿no es cierto? Tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces uno de los generales, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Está enojado, ya, porque estaban deshonrando a su rey. Mira cómo responde David. Y el rey respondió: ¿qué digo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Mira qué interesante la respuesta de David. David tuvo muchos problemas, cometió muchos errores, incluso en su vida, en su historia, cometió asesinato, cometió adulterio, mintió, hizo cosas muy malas. Pero sí es algo muy destacable a través de toda la historia, desde que él era un simple pastor de ovejas hasta que llegó a ser el gran rey de Israel, y a posterior, si lo vemos en la Escritura, él siempre tuvo una característica muy destacada: siempre fue humilde. Y siempre cuando Dios lo apretó, él se humilló. ¿Te acuerdas después cuando él perdió a su hijo? Porque él metió las patas, ¿verdad? Y en adulterio con Betsabé nació un hijo, el hijo de Urías Eteo, a quien después David mandó a matar para tratar de cubrir su error. Y se le murió su hijo. Y él ayunaba y se demudó su rostro y estaba angustiado, pero después que murió ese hijo, ¿qué dijo a él? Porque él después se arregló, comió, y los siervos estaban, ¿verdad?, atónitos, porque ahora pensaban que si estaba por morir su hijo y él estaba tan mal, ¿no es cierto?, al momento que muriera su hijo iba a estar terrible. Pero después, cuando murió su hijo por juicio de Dios, porque Dios así lo había profetizado por el profeta Natán, por su pecado, como consecuencia de su maldad, o sea, era justo lo que pasó, aún así, David dijo: ¿qué más puedo hacer? Estando enfermo, podía humillarme ante el Señor, clamar ante el Señor, mostrarle, ¿verdad?, mi humillación, a ver si Dios podía hacer algo. Pero ahora que Él partió, ¿qué más puedo hacer? Él no va a venir a mí. Él no va a resucitar, Dios no lo va a dar vida para que volviera a mí, porque yo reconozco, ¿verdad?, también lo que yo hice. Es decir, yo no me lo merezco. Pero Él dijo: pero yo voy a Él. Yo voy a Él. Y por eso que tenemos la esperanza y creemos que un niño, ¿verdad?, que parte de la presencia del Señor, está con el Señor. Y está con el Señor porque está bajo la gracia de Dios. Y David así lo reconoció. Él no va a venir a mí. Ya no puedo hacer nada para traerlo a mí de nuevo. Pero yo voy a Él. Yo tengo la esperanza de irme con el Señor y estar con Él y volver a verlo. Y con eso me quedo tranquilo. Si Dios no me lo trajo en vida, bueno, un día lo veré más allá, en la vida eterna. Qué increíble, ¿no? Qué humilde. El rey de Israel, el más poderoso en ese momento, humillándose y reconociendo la soberanía del Dios vivo y verdadero. ¿No es eso lo que estaba invocando Job desde el vientre del pez? Perdón, Jonás, gracias, desde el vientre del pez, recordando las palabras de David en los Salmos, reconociendo que Jehová es Dios. El Dios, el quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y reconociendo que en solo Él y en su palabra encontramos consuelo. Próximo domingo vamos a seguir con este tesoro de riqueza del capítulo 2. ¿O tú pensabas que la historia de Jonás era aburrida? No, pues, hermano, tiene mucha profundidad y probablemente aún mucho más. Pero reflexionemos solo en esto, hermano. ¿Estamos realmente confiando en el Señor? Y en los momentos duros, difíciles, quizás tú estás pasando por un momento difícil o vas a pasarlo, ¿estamos realmente confiando en el Señor? Y sobre todo, buscando en su palabra, llenándonos de su palabra, atesorándola en el corazón, porque ahí está la respuesta. No está en la psicología, no está en las pastillas, no está en el descanso, no está
en tratar de cambiar de aire. Está en la palabra del Señor, y por eso el Señor nos la dejó. Nunca olvides que Él es soberano, y así como Él prueba, así como Él hiere, Él también sana. Porque es un Dios vivo y verdadero, soberano, y su provisión y su providencia es cercana. Así que siempre, hermanos, busquemos a Dios a través de su palabra. Tengamos un momento de oración.